caso yo, muchas gracias siempre por la oportunidad de estar en el programa. Y efectivamente, a propósito del comentario tuyo, Jimena, ¿qué ha cambiado en cuanto a trabajo infantil o lo que se llama trabajo infantil? Casi nada. Digo casi porque los datos estadísticos del 2008, la encuesta realizada por el INE, en 2016, mostrarían en principio una disminución de esa población que estaban insertos en una actividad laboral o estaban trabajando como dependientes en alguna actividad económica. De 848.000, esto habría disminuido a menos de 400.000, 393.000 para ser más exactos en este caso. Pero eso no significa para nada que en Bolivia hayamos avanzado en lo que ha sido un compromiso del país en esta erradicación progresiva de erradicación del trabajo infantil. Claro. Todavía es una realidad, Jimena, que nos muestra cada día en las calles de niños vendiendo algún tipo de producto, niños todavía en algunos locales nocturnos ofreciendo algo, cigarrillos, o niños o menores de 14 años en cooperativas mineras, sí, en la minería en general, en las cooperativas auríferas, en la zafra de castaña particularmente, obligados en algunos casos porque sus padres se van a la zafra. Y van con ellos. Y van con ellos. Y ahí participan de una u otra manera en esta actividad. Todavía en la caña de azúcar es un tema pendiente, donde los niños aún de manera directa o indirecta están insertos en este tipo de actividad. Que los niños salgan, así sean algunas horas, a vender algún producto o a trabajar como trabajadores domésticos o como operarios, obreros en algunos casos, en algunas actividades, va a seguir siendo una realidad que nos golpea en este caso, y ahí hay que hacer todavía mucho esfuerzo. Precisamente tú dabas algunos datos, por ejemplo, que se redujo en lo mínimo la cantidad de menores de entre 7 y 17 era, ¿no?, la cifra que daba el Instituto Nacional de Estadística de la edad de los chicos que trabajan. Pero acá lo que me gusta es cómo tú has entrado con mayor detalle, de los que todavía trabajan, que no es menos, son trabajadores a cuenta propia, ¿cuánto? Más del 30% de estos chiquitos. Así es, son los que es la figura más extendida en los niños. Los asalariados son menos. El 26% son obreros o empleados y un 16% son trabajadores familiares o aprendices sin remuneración, el padrinazgo. Así es. Así es. La Ley General del Trabajo, Jimena, establece esta figura, pero en un contexto diferente de los años 40, antes de los años 40, esta figura del aprendiz, como aquella persona joven o quizá adolescente que empezaba a trabajar. Aprendiendo un oficio. Aprender un oficio, era, digamos, como que la puerta de ingreso al mercado laboral, y de pronto este adolescente o este joven a futuro podía tener un oficio, podía trabajar en una actividad propia, en fin, eso está regulado como tal. Pero hoy el ser aprendiz ha tomado otras características, en el sentido de que el aprendiz es un trabajador que no tiene remuneración alguna, es trabajo gratuito en suma. Todavía en algunas actividades, en la pequeña empresa, en algunas actividades artesanales, hace años atrás encontramos algo de esto del aprendiz. Entonces estaba sujeto a ingresos muy bajos. Pero son generalmente niños, ¿no? Sí, en buena parte. No tienen, pero muchos de ellos, seguridad social, no tienen, por ejemplo, un seguro médico, no tienen beneficios sociales. ¿Cuántos niñitos aprendices de oficio sin remuneración en alguna empresa o tiendita familiar se han lastimado? Así es. ¿Y cómo hacen?
Sí, es cierto. Por eso también a propósito de esta reflexión sobre el trabajo de niños, de niñas, particularmente menores de 14 años, 13 para abajo, hasta 7 años, ha generado otro concepto que es el de trabajo peligroso. Todavía insuficiente para mostrar las condiciones en las que trabajan estos niños, ya sean como obreros, operarios o como cuentapropias en general. Y el trabajo peligroso nos muestra precisamente, Jimena, el hecho que hablar de niños trabajadores, niñas trabajadoras hoy, es hablar de empleo o trabajo en condiciones peligrosas, empleo precario, empleo sin beneficios sociales, ni hablar de derechos laborales en este caso. Ese es el drama, este es el problema que la gente, los bolivianos y las bolivianas deberíamos asumir, en el sentido de que no se trata solo de reclamar, como ya lo hicieron algunos sectores, de que los niños sí tienen derecho al trabajo, sí, pero en este caso los niños sí pueden insertarse en formas de lo que significa el trabajo, más como aprendizaje, más como parte de lo que significa la educación en el trabajo, que eso es diferente a que estos niños sean sometidos a una forma de organización del trabajo donde son explotados, les pagan poco, sin beneficios, ya decíamos, sin derechos laborales. Esta es la figura que preocupa, y cada vez la prensa registra este tipo de casos. Un reportaje de un medio escrito mostraba el caso de los niños polleros, los llamaban así, o el caso de los niños o menores que trabajan en las cooperativas auríferas, en este caso, u otro tipo de niños trabajando en algunas empresas, pequeñas empresas agroindustriales en Santa Cruz, en ciertas provincias de Santa Cruz, en fin. Nos están mostrando permanentemente este tipo de casos que reproduce esta forma esta lógica de explotar, de aprovechar el trabajo de los niños, de los más pequeños en este caso. Este es el drama que aún nos golpea, reitero, como decía al principio, y es con relación a esto, donde se ha avanzado muy poco. Bueno, alguna de las peores formas de trabajo infantil, que incluso ha sido noticia mundial, el tema de la minería, como tú lo decías, por lo menos el 10% de las personas que están ocupadas en la minería son niños y adolescentes. Adolescentes. Son niños o adolescentes. Los menores de 12 años trabajan por especie, es decir, a cambio de una carga o de residuos de lo que extraen el mineral, mientras que los adolescentes pueden llegar hasta cobrar 200 bolivianos al mes. Esa es la situación. Por eso, si hablamos de una remuneración justa, ni hablar entre los niños y adolescentes o menores, en este caso de 17 años, y particularmente en el caso de los 13 años, en este caso. Un dato, Jimena, del censo del 2012, si no es una encuesta, si no es un instrumento que nos muestra específicamente la situación laboral de los niños y niñas, hablaba de 102.000 niños menores de 13 años que estaban trabajando. En Bolivia. La mayoría estaban como cuentapropias, independientes, en fin, y una buena parte estaban justamente en esto que estamos comentando, en actividades económicas donde trabajaban como dependientes, como obreros, etcétera, y en condiciones absolutamente de desprotección. Este es el otro tema importante. La desprotección es enorme cuando hablamos de niños y niñas trabajadoras, y donde el Estado sencillamente está ausente, pese a que hay un código de niño ni adolescente que también fue cuestionado por haber hecho una reforma en la disminución de la edad de trabajo permitida. Aunque el año pasado se modificó, ¿no? El diciembre del 2018 la edad mínima es 14. Pero es un antecedente. Pero igual, porque la normativa internacional establece 15 años. Sí, en algunos países 17 años se establece como edad a partir de la cual se pueda uno trabajar en este caso, pero en el país, más allá de la normativa, y esto y aparte de las estadísticas en este caso, se contabiliza desde los 7 años. Eso quiere decir que ya a muy temprana edad en Bolivia sí se trabaja. Pero ahí hay que diferenciar, Jimena, algo importante. A veces se hablan de números grandes,
por ejemplo, el 2008 de 848.000, ahora se habla de menos, de 400.000, según la encuesta de niños y niñas y adolescentes del año 2016, con lo que significa trabajo propiamente, trabajo remunerado y una actividad laboral. Y lamentablemente, Jimena, el hecho de la consideración de la actividad laboral, donde un niño pueda, por ejemplo, en el campo, ayudar al pasteo, ¿sí? al pastoreo, perdón, de ovejas, o ayuda en el cultivo, en la siembra, en la cosecha, en fin. Ese tipo de actividad es una actividad laboral, efectivamente, pero no es una actividad remunerada. Claro. ¿Sí? Entonces, a veces, eso es lo lamentable, esto justifica esta figura de que el niño sí puede participar con sus padres en alguna actividad laboral, justifica y se plantea como un elemento cultural del país para hablar de que los niños sí tienen derecho al trabajo. Lamentablemente esa lógica todavía sigue vigente en el país, la que ha justificado el que se pueda bajar inclusive la edad de trabajo permitida, pero otra cosa es el trabajo. El trabajo mismo es aquel que es remunerado principalmente. La zafra de la castaña es otro de los trabajos cuestionados, porque en el ciclo productivo 2 de cada 3 niños y adolescentes trabajan generalmente, trabajan durante 5 días a la semana, entre las 2 y las 7 de la mañana antes de ir a la escuela. Imaginas el tema de educación, el tema de bienestar. Ahora, sobre la zafra de la caña de azúcar, hasta antes de que se haya determinado la ampliación de la frontera agrícola, hasta antes de lo que se ha determinado con el bioetanol y demás, cada año entre mayo y noviembre aproximadamente 36.000 personas se desplazan hacia las regiones cañeras para trabajar. En Santa Cruz son 7.000 niños y adolescentes que están involucrados en esta actividad. Esa es una prueba de que en el país no estamos avanzando de manera objetiva en políticas que apunten a la erradicación, así sea progresiva, del trabajo infantil. Hay actividades económicas en el país donde todavía de una u otra manera se permite, o sea, la contratación directa del niño o niña, o a través de los padres, o a través de formas, Jimena, como la subcontratación. Sí. Ese es un fenómeno que hace que la familia, el papá, la mamá, subcontratado o como parte de una empresa donde hay esta figura de la subcontratación, los niños, los menores, participen activamente en esta actividad. Entonces, u otras formas donde se reproduce penosamente la presencia de niños, como pasa en la zafra, ya estábamos comentando, y en el propio beneficiado de la castaña, donde con la figura de la dueña de cuenta, la persona, para poder quebrar más castaña y por tanto ganar un poquito más de dinero, emplea a menores, claro. ¿Sí? Ya sean a sus hijos, a parientes, familia. Sí, sí. O digamos a otros en este caso. Entonces, eso todavía permanece en el país. Es donde el Estado no está presente, pero reitero una vez más, hay que pensar en políticas que mejoren la calidad del empleo. Si uno se pregunta por qué los niños salen a trabajar, por qué los niños se ven obligados ante esta situación, es que porque no les alcanza el dinero en la familia, ¿no? Porque no, la plata del papá, de la mamá, o porque no hay trabajo, porque tienen que comer. Claro, ¿no? Claro. Entonces, ante eso, por ejemplo, suena ya casi como un insulto lo mencionado en días pasados por el ministro de Economía, en el sentido de que con 100 bolivianos una persona podría vivir fácilmente. Es una responsabilidad y desconoce toda esta realidad que tiene que ver con el empleo en el país. Y cuando hablamos de niños y niñas, el panorama es mucho más todavía crítico, preocupante, asusta ver cómo en ciertas actividades económicas están sometidos a condiciones pero absolutamente infrahumanas. Gracias, Bruno, por acompañarnos y definitivamente este 12 de abril habrán fiestas para los chiquitos. Ellos sí que festejen, ellos sí que bailen, que tengan un día de alegría, pero como ciudadanos adultos responsables no podríamos estar celebrando, festejando ni regocijándonos por lo que estamos haciendo con nuestros niños en Bolivia. Así es, Jimena, y creo que hay que cambiar todavía algunos
algunas condiciones de formas de pensar en el país. Una encuesta nos ha permitido revelar el año 2012 en 3 ciudades principales del país, que cuando se preguntaba a los responsables de los hogares respecto a si están de acuerdo o no con que los niños trabajen, más de un 80% dijeron que sí, están de acuerdo, pero muestran otra respuesta cuando se les plantea si están de acuerdo que sus hijos trabajen. Y ahí baja ostensiblemente el porcentaje de la gente que está de acuerdo. Todavía esto hay que cambiar, todavía tenemos esta, no digo cultura, sino todavía esta lógica en el país de que los niños y niñas sí tienen derecho a trabajar, pero sin darnos cuenta que están justamente sometidos a ese tipo de condiciones absolutamente de desigualdad, de pobreza, de lo que significa explotación, pero en los términos, digamos, de mayor preocupación, en fin. Gracias, Bruno. ¿Sabes qué me gustaría señalar para cerrar? La normativa internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, por un lado, y la Organización de las Naciones Unidas establecen que los niños tienen derecho a protección, asistencias especiales bajo los preceptos de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Y en relación al trabajo infantil, la normativa internacional de derechos humanos lo prohíbe totalmente y recomienda la elaboración de mecanismos normativos y políticas públicas para lograr gradualmente su erradicación. Así es. Son normas y convenios que el Estado boliviano los ha asumido, pero es donde estamos todavía con harto retraso. Aprovecho estos segundos, Jimena, para saludar, mandar un abrazo, pero cariñoso a todos los niños del país. Y que, bueno, no es precisamente un día de festejo como tal, pero sí un día que plantee la demanda del respeto de los derechos de los niños y niñas en Bolivia. Gracias Bruno por acompañarnos. Al contrario, gracias, Jimena. Compartimos con ustedes esta realidad. Adelante, por favor. Llega 2 bolleros, autopista, la Sega 2 bolleros, a la Sega. Yo me llamo Víctor Osman Suxo Quispe y yo tengo 13 años y yo ayudo a mi papá, a veces a mi mamá ayuda a pastar las vacas y hay que invitar cebadas y todo. Después tengo que lavar mi cabello, después vengo al colegio, después en estudios algunas palabras. Víctor es uno de los más de 800.000 niños que trabajan en Bolivia, casi la 1/4 parte de la población infantil. Y como Víctor tiene además 13 años, de acuerdo a la normativa legal boliviana que prohíbe el trabajo a los chicos menores de 14 años, Víctor es en los hechos un infractor de la ley. Pero como cuenta Pedro, que trabajó desde sus 7 años y logró estudiar y superarse. Una cosa es una ideología o una utopía o un sueño, ¿no? Y otra cosa es la realidad. Plata no hay para ayudar a mí. No alcanza. A veces un poquito la vaquita estoy caminando así, estoy vendiendo con eso, estoy ayudando. No hay caso de conseguir la plata. Pero si los padres tuvieran trabajo, los niños tuvieran el derecho real al estudio, a la salud, ¿no? Automáticamente los niños trabajadores irían, digamos, disminuyendo. No sería necesario de una ley que les diga prohibido o nada, porque ya automáticamente va a ir disminuyendo y esto va más a una situación de necesidad. Por ejemplo, si tú quieres estudiar, tienes que trabajar. Si yo no trabajo, aquí estar el pastel de los vacos, no tengo que entrar al colegio, pues no tengo plata sino nada.
Entonces el trabajo es un instrumento de sobrevivencia y el hecho de que se diga que prohibir el trabajo o abolir el trabajo infantil es una ley que no encaja en la sociedad boliviana. Vivimos aquí, es mis bobitas, me estás ayudando en lo que estamos trabajando, eso. Así se prende, a veces crece la papa, a veces no hay helada, o sea, granizo, así nomás saca. Suplento, no, sin comer nomás a veces. Con mi plata compro algunas sopitas y cuadernos y puntaboles que tengo que comprarme, eso. A veces mi papá ayuda, si no ya se acaba de plata, me ayuda mi papá. Hoy en día no se trata de que ellos trabajen o no, sino se trata de que se les dé ese derecho a poder elegir si ellos quieren o no trabajar. Víctor eligió trabajar y, como todos los niños indígenas, recuerda sus costumbres. Él trabaja en el campo ayudando a su familia, pero además cada viernes viaja a la ciudad para ganar unos 20 pesos como voceador. Si no, no podría estudiar y acabaría igual que sus 11 hermanos que no terminaron la escuela. Eran 15, murieron 4. Bernardo, el que le sigue, se desmaya con frecuencia y en la escuela no lo quieren recibir. Las niñas menores tampoco asisten. Yo creo que deben trabajar, a veces si no tienen plata deben trabajar así gritando en el minibús, hay veces empleador, los chicos así. Por eso aquí la opción por el trabajo es clara. Es más, el movimiento de niños y adolescentes trabajadores de Bolivia logró modificar un artículo fundamental incluido ya en la nueva Constitución Política del Estado. En el artículo 61 decía se prohíbe toda forma de trabajo infantil de niños y niñas adolescentes, ¿no? Pero la propuesta de los nazis va con que se prohíba la explotación, ¿no? Y no así a los niños y niñas adolescentes trabajando. En Bolivia, más del 60% de la población es pobre. En el campo, 8 de cada 10 personas son pobres y 9 de cada 10 niños son indigentes. Los esfuerzos del Estado por lograr que los niños no abandonen la escuela por falta de recursos son todavía insuficientes. Y sin educación, el círculo de la pobreza se mantiene. Por eso, el aporte del trabajo de Víctor a su casa significa sobre todo la posibilidad de salir de la pobreza y alcanzar los sueños que ahora no tiene. Porque cuando le pregunto qué desea, su respuesta es el silencio. Apenas dice que quisiera ser policía o doctor. Pero mientras Víctor trabaja para conseguir un sueño, por ahora basta con aspirar a una vida digna que le permita comer, ir al colegio y alguna vez jugar. Sega 2 bolleros, autopista, la Sega 2 bolleros, a la Sega. En instantes vuelve la programación de TVU.